En este ejercicio nos dan un circuito que consta de un sumador completo y de un flip-flop tipo D, conectados tal y como podéis ver. Y nos preguntan qué función realiza. Y después, ¿se podría hacer lo mismo si en vez de un flip-flop tuviéramos un cerrojo tipo D? Bueno, vamos inicialmente a analizar la función que realiza el circuito. Os he vuelto a poner aquí. Vamos a suponer que tenemos dos números en binario natural de n bits, x e y. Descompuestos en bits, tal y como veis aquí, desde x0, x1, x2 hasta xn, y desde y0, y1 y 2 hasta yn. Bueno, vamos a suponer que a través del terminal de inicialización ponemos el flip-flop en 0. Vamos a indicar en azul lo que vamos a hacer en el primer ciclo de reloj. Si una vez que el flip-flop está en 0, introducimos los bits menos significativos x0 e y0 por las entradas A y B del sumador completo, esto es un combinacional que nos da en esta salida el bit de suma de peso 0 y aquí el acarreo C1 que sería necesario para sumar los bits de la etapa siguiente, x1 y 1. Si introducimos un flanco activo en la entrada del reloj, pasaríamos al ciclo 1, que vamos a representar en rojo, y este acarreo C1 quedaría almacenado en el flip-flop y por tanto ya disponible en la entrada de acarreo del sumador completo. Si en este ciclo 1 de la señal de reloj introducimos los bits x1 e y1 de los números, el sumador completo lo sumaría con el acarreo C1 y obtendríamos por aquí el bit de suma S1 y el acarreo C2 para la etapa siguiente, es decir, para la etapa de los bits de peso 2 a la 2, x2 e y2. Introducimos un nuevo flanco activo en la entrada del reloj, con lo cual pasaríamos al ciclo 2 de reloj, que os he indicado aquí en verde, con lo cual este acarreo C2 pasaría al flip-flop, estaría disponible en la entrada de acarreo del sumador completo. Si ahora aplicamos los bits x2 e y2, pues el sumador completo nos dará el bit de suma S2 correspondiente a esa etapa y el acarreo para la etapa siguiente C3. Y así sucesivamente. Así como veis, este circuito funciona como un sumador para números en serie. ¿De acuerdo? Tiene la gran ventaja de que con un solo sumador completo podríamos sumar números de cualquier número de bits. Necesitamos el flip-flop tipo D para ir almacenando los acarreos que vamos generando en una etapa para que sean tenidos en cuenta en la suma de la etapa siguiente. Respecto a la pregunta, ¿se podría hacer lo mismo si en vez de un flip-flop tuviéramos un cerrojo tipo D? Y la respuesta es que no. Daos cuenta que para que esto funcione correctamente, el acarreo de una etapa lo estamos almacenando en el flip-flop para que el sumador completo, junto con los bits correspondientes de los dos números de esa etapa, nos genere el acarreo siguiente. Ese acarreo siguiente será el nuevo contenido del flip-flop. Es decir, a la vez necesitamos disponer del acarreo de la etapa anterior para tenerlo en cuenta en la suma y generar el acarreo siguiente, que será el nuevo contenido del flip-flop cuando llegue el siguiente flanco activo en la entrada del reloj. Eso no lo podemos hacer si en vez de un flip-flop tuviéramos aquí un cerrojo, porque el cerrojo, recordad, es un dispositivo transparente y en cuanto yo lo habilito, el acarreo nuevo sobrescribiría al antiguo, con lo cual el circuito ya no podría funcionar secuencialmente tal y como tenéis aquí indicado.